Hermanos, continuamos con nuestras breves meditaciones del libro de Levítico. Hermanos, en toda la Biblia, las comidas, en toda la Biblia nos encontramos diferentes comidas y estas suelen ser muy significativas. Fue por medio de una comida que Abraham recibió a los 3 visitantes. Llamó a Sara y le dijo que se diese prisa para preparar alimentos. Fue a través de una comida, podríamos decir, que Israel celebraría la liberación de Egipto. ¿Cómo se llamaba esa comida? La Pascua. Era una comida simbólica. Jesús en el Nuevo Testamento es en una comida, celebrando la Pascua, la última cena también llamada, en la que da uno de los discursos más profundos a sus discípulos. De hecho, es en el Evangelio de Juan donde se narra de manera más extensa ese hermoso y profundo diálogo. Jesucristo, siendo el esposo perfecto y estando a punto de dejar a su esposa, al menos en la carne, su esposa, al menos a dejarla en la carne, porque en espíritu estaría con ella, se despide de ella a través de una santa cena. Las comidas entonces son un aspecto simbólico, representativo, importante en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Pues el sacrificio de Levítico 3 es también una comida, y una comida con mucho simbolismo, con mucha riqueza espiritual. Y es que, a diferencia de los otros sacrificios que hemos visto, en no solo el sacerdote podía tomar, sino que aquel que lo ofrendaba debía tomar la parte principal del sacrificio. De hecho, si ustedes recordarán en la ofrenda que se quema, la ofrenda del capítulo 1, se podían ofrecer palomillos, se podían ofrecer ciertas aves, pero en no. En no, porque este sacrificio de Levítico capítulo 3 tiene un propósito principal, que este sacrificio sirva como un medio para tener comunión, un medio para hacer fiesta, un tiempo para deleitarse. Así que eso es lo que vamos a ver en Levítico 3. Levítico 3 podría ser llamada la ofrenda de la Santa Comunión. Dios proveyó una ofrenda para que el pueblo se pudiera unir y congregar en santa comunión con Él. Pero para ver esto más claramente, veamos esta breve meditación bajo 3 puntos sencillos. En primer lugar, veamos el sacrificio como tal. En segundo lugar, veamos el significado del sacrificio para Israel. Y en tercer lugar, veamos el equivalente o el significado del sacrificio en el Nuevo Testamento. Comencemos por desplegar un poco cómo se hacía el sacrificio. En primer lugar, debemos recordar, esta era una ofrenda voluntaria. Esta era una ofrenda nacida del corazón. Esta ofrenda probablemente no era realizada diario, a diferencia de la primera, ¿recuerdan? Donde diario debía haber sacrificio, porque la primera ofrenda que vimos, la ofrenda encendida, era una ofrenda para expiar el pecado, para recibir el perdón de pecados. Y la recepción del perdón de pecados solo es a través del derramamiento de la sangre inocente. Pero era ofrecido del capítulo 3 voluntariamente de tiempo en tiempo. El que hacía la ofrenda debía llevar un animal.
Este animal debía estar en buen estado, pero como vamos a ver más adelante, a diferencia de los otros sacrificios, aquí sí podía haber sacrificios de animal hembra. No se permitían palomas ni animales pequeños por causa de que su propósito era la comunión. ¿Y cómo habría comunión con un pequeño animal? Esta ofrenda debía ser sacrificada. El que llevaba el animal debía tomarlo con sus propias manos. El que ofrendaba, esto no lo hacía el sacerdote. El que lo ofrendaba lo llevaba a la puerta del tabernáculo, agarraba el instrumento, agarraba el animal y lo tenía que degollar. Su sangre era recogida por los sacerdotes para echarla alrededor del altar. Una vez que este animal era muerto, se le quitaba la piel, se partía también en pedazos y se daba una parte para ser quemado, mientras que otra era para el sacerdote y el resto para el que ofrendaba esto. Esto era un tiempo de deleite, este era un tiempo de fiesta. El que iba a ofrendar iba a tener un tiempo de gratitud. ¿Cuál es el significado? Habiendo visto y habiendo puesto en sus mentes un poco de la escena del sacrificio, ahora vayamos al significado de este sacrificio en la mente del pueblo de Israel. Este sacrificio, en Levítico capítulo 7, se dice que hay 3 razones por las cuales se podía presentar. Y estas 3 razones nos hablan sobre el significado del sacrificio. Por ejemplo, se podía ofrecer este sacrificio como una confesión de acción de gracias por liberación, por haber sido rescatado. Vayan brevemente al Salmo 56. Salmo 56, versículo 12. Salmo 56. Versículo 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Lo que está haciendo el salmista es agradecer a Dios porque ha sido liberado. Va a ofrecer un sacrificio. Aquí está lo interesante. La palabra tributaré, la palabra que en nuestra Biblia Reina Valera se traduce como tributaré, en hebreo es Shalom. Es la misma palabra de donde viene la ofrenda de paz. La ofrenda de paz en hebreo es shelamim, shelamim. Y esta palabra tributaré es Shalom, Shalom. O sea, lo que está diciendo el salmista es que lo que va a ofrecer es un sacrificio de paz. ¿Por qué? Porque has sido libertado, es lo que dice en el versículo 13. Porque has librado mi alma de la muerte. Así que las ofrendas de paz que estamos viendo en Levítico 3 tienen como uno de sus propósitos agradecer a Dios y en ese agradecimiento tener comunión. Es por eso la cantidad de alimento. Otra forma era una forma de pagar los votos a Dios. Ustedes recordarán que cuando Jacob sale de la casa de su padre, él hace un voto. ¿Quién recuerda el voto? Él dice, si vengo, voy a hacer aquí sacrificio. Cuando regresa a la casa de su padre en Génesis 35, él ofrece un sacrificio de paz, el mismo que vemos en Levítico 3. Era una forma en la que Jacob estaba pagando a Dios sus votos, porque él le dijo, Señor, si tú me respondes en esto, yo te alabaré, yo te haré sacrificio. Cuando sucede, ofrece este sacrificio. Y en otros casos, podría ser simplemente una ofrenda voluntaria. Vean, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová.
de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiese bendecido. En otras ocasiones, esta ofrenda simplemente era una ofrenda voluntaria. No fue liberado de algo, no se cumplieron los votos de algo. Simplemente él está tan agradecido a Dios por lo que le da que quiere hacer una comunión. Ahora, comunión que consiste ¿de qué? Comunión, o podríamos decir, comunión con ¿quién? Hermanos, el pueblo de Israel ofrecería una ofrenda de paz. Aunque se llama ofrenda de paz, yo quiero que quede algo en sus mentes muy claro. No es una ofrenda para recibir el perdón de sus pecados. Esa es la ofrenda de Levítico 1. Esta es una ofrenda para tener comunión. Pero noten esto. Comunión con Dios. Eso es lo que el pueblo experimentaría. Comunión con Dios. Si están en Deuteronomio, vayan al capítulo 12, versículo 12. Deuteronomio 12, 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros. La comunión de este sacrificio, en última instancia, era hecha con Dios. El pueblo que es pecador, podía tener comunión con el Dios Santo. ¿Por qué? Porque ya se hizo expiación por el pecado, de Levítico 1. Pero ahora puede tener comunión con Dios y gozar de su presencia, hermanos. Ese es el propósito de esta ofrenda. Señor, estoy agradecido, deseo tener comunión contigo y con tu pueblo. Miren lo que dice un autor respecto a esto. El autor se llama Evenson y da una definición muy parecida a lo que estamos hablando sobre las ofrendas de paz. Dice, en el Antiguo Testamento, la ofrenda de paz era presentada no tanto como un medio de restauración por relaciones quebrantadas con Dios, sino como una expresión de gratitud a Dios o en anticipación a las bendiciones de Dios. El pueblo estaba agradecido. El pueblo quería agradecer a Dios y por medio de este sacrificio el pueblo tenía comunión con Dios. Dos elementos debemos resaltar aquí. Hermanos, en primer lugar, es interesante que dice que la grasa era para el Señor y los intestinos. Eso se debía quemar. ¿Cuál es el símbolo de eso? Yo creo, los comentaristas se debaten. ¿Por qué? Porque hay veces que la grasa en el Antiguo Testamento es una expresión de lo mejor. La grasa es lo mejor del animal. Así que si ese es el símbolo, lo que está diciendo es que cuando uno va a tener comunión con Dios, debe dar lo mejor. Y puede ser. El otro significado es que a veces la grasa del animal es una forma de hablar del orgullo del corazón. Así que si se va a tener comunión con Dios, el hombre se debe humillar para tener comunión con Dios. Cualquiera de estos dos significados, el de las entrañas, hay un mayor consenso. Y es que las entrañas en el Antiguo Testamento es símbolo de las emociones. En nuestra cultura, el corazón es el símbolo de las emociones. En el Antiguo Testamento, el corazón es la mente, es la voluntad. Las entrañas son las emociones. Así que es probable que el símbolo de esto, que se queme la gordura, que se queme la grasa y que se queme las entrañas, es una forma de exponer la forma en la que el pueblo debe tener comunión con Dios. ¿Cómo? En humillación y en gratitud, dando la nata de su corazón. Hermanos, este era el símbolo para el pueblo de Dios. Este era el símbolo del pueblo de Israel. El pueblo puede tener comunión con Dios. El pueblo puede gozar de una verdadera relación con Dios. Oh hermanos, el verdadero judío gozaba una religión viva. Yo sé que en el Antiguo Testamento
y en los tiempos del Señor Jesucristo, empezaron a aparecer los tales fariseos que hicieron la religión seca, hicieron la religión fría. Oh hermanos, pero el verdadero judío gozaba de una religión viva. Y ahora en Cristo nosotros gozamos también de una religión viva, de una verdadera experiencia y gozo con el Señor. Ahora, se enfatiza, hermanos, que para hacer este sacrificio debía haber purificación. De hecho, es interesante, pero ya en el libro de Levítico, en Génesis 35, cuando Jacob va a ofrendar esta ofrenda de paz, dice que Jacob se purificó primero. Jacob se purificó. Es la misma cosa aquí. Dice que para ofrecer esto debía haber una purificación. Oh hermanos, es que si esta ofrenda de paz es una forma en la que el pueblo tendría comunión con Dios, no se podía acercar con las manos sucias. No se podía acercar con un corazón sucio. No se podía acercar con un corazón descuidado. Hermanos, ¿cómo nos acercamos a Dios esta mañana? ¿Con un corazón sucio? ¿Con un corazón descuidado? ¿Con un corazón que no está cuidando la santidad? Oh, que esta forma y esta vida judía nos recuerde, hermanos, el retrato de la vida judía en Levítico nos recuerde de lo santo que es nuestro Dios. Pregunta, ¿de qué trata el libro de Levítico? ¿Cómo un pueblo pecador puede vivir ante un Dios santo? Oh, puede vivir con verdadera comunión. Dios estaría con el pueblo. Dios descendería al tabernáculo. El pueblo ofrecería ofrendas y Dios descendería con aquel que ofrendaba. Dios estaría con él. En esa comida Dios se presentaría. Oh, pero debía estar puro, porque ese santo Dios no recibiría al que ofrendaba con un corazón descuidado. ¿No es esa la reprensión de Isaías? Hastiado estoy de vuestros sacrificios, porque vienen a ofrendarme cuando su corazón está lejos de mí. Oh hermanos, esto es una exhortación de cuidar nuestra vida durante toda la semana para prepararnos para este precioso momento. Habiendo visto el significado de este sacrificio para el Antiguo Testamento, ahora veamos esto a la luz de Cristo muy brevemente. ¿Cuál es el significado de este evento para nosotros? ¿Por qué iba a ofrendar el pueblo? ¿Por qué hacían las ofrendas de paz? Por gratitud. Porque habían recibido bendición de Dios. Hermanos, ¿hemos recibido las bendiciones del Señor? Por favor, no solo me refiero a la bendición de que tienes de tener un techo y tener comida. Eso también proviene de Dios y debemos agradecer. Pero nuestras bendiciones, hermanos, ¿no van más allá de eso? ¿No van de una mejor liberación que de Egipto? ¿No hemos sido libertados del poder del pecado? ¿No hemos sido libertados del poder de la muerte? ¿No hemos sido libertados de la condenación eterna? ¿No hemos sido libertados de la separación eterna de Dios para estar eternamente en un infierno? ¿No hemos sido libertados por el Señor Jesucristo de la más grande maldición que nos pudiera venir? Claro que hay acciones de gracias en nuestro corazón. La pregunta es, Señor, ¿cómo te agradezco? Esa es la pregunta. ¿Cómo te agradezco? Nuestros sacrificios es la entrega de nosotros mismos. Romanos 12. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego por las bendiciones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo agradecer a nuestro Dios? Dice en Romanos 13, que ya no presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia, sino para servir a nuestro Dios. Esta es la forma en la que agradecemos a nuestro Dios. Esta es la forma en la que le regresamos algo. Créeme, Dios no me necesita a mí, Dios no te necesita a ti.
Eso es lo que el evangelio de nuestros días quiere decirle a la gente. Dios te necesita y te está esperando. No, Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Pero pone estos medios para que su pueblo pueda tener verdadera comunión con Él. Para que su pueblo pueda gozar, para que su pueblo tenga una forma de regresarle algo al vivo Dios. ¿Cómo? Sacrificios. ¿Cuáles? Tu totalidad, la totalidad de tu ser, la totalidad de tus pensamientos, la totalidad de lo que eres, sirviendo a su iglesia con lo que eres. Pero es impresionante para mí, y esto nos servirá para los miembros de la iglesia que tomarán la Santa Cena del Señor. Esto nos servirá para empezar a preparar nuestros corazones para esta santa ordenanza. Y es que hay demasiados paralelos entre la Cena del Señor y las ofrendas de paz. ¿Cuál es el propósito de la ofrenda de paz? Poder agradecer a Dios y gozar de comunión con Dios. Gozar de comunión con Dios. ¿Qué es la Cena del Señor? En nuestros días, la Cena del Señor es simplemente vista como un memorial, como simplemente una cosa que tenemos que recordar y ya. Y aunque bastante hermoso es recordar el sacrificio de Cristo, no nos olvidemos, amados hermanos, no nos olvidemos que la Cena del Señor es para participar existencialmente con el Dios verdadero, con el Trino Dios. Lean nuevamente Levítico 12. Vamos nuevamente ahí porque eso es algo que debe quedar bien grabado en nuestros corazones. Perdón, Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, 12. Desde el 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de nuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieses prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, etcétera. Os alegraréis en su presencia, os gozaréis en su presencia. Oh, hermanos, miren esto. ¿A dónde debían llevar las ofrendas el pueblo de Israel? ¿En cualquier lugar que quisieran? En un lugar específico. Ok, ¿cómo podemos gozar la presencia real del Trino Dios? Por lo que Él ha determinado. ¿Qué ha determinado? ¿Una meditación mística con las piernas bien cruzadas y las manos en ruedita? Así es como podemos gozar. Él nos ha dicho, en mi palabra predicada, yo me presentaré a mi pueblo y en la santa ordenanza yo estaré con ellos. Hermanos, ese es el medio por el cual Dios ha establecido, en el cual podemos tener comunión real con el Cristo resucitado, con el Trino Dios. Oh, pero hay algo importante que hemos pasado por alto intencionalmente. El propósito de este sacrificio no era simplemente tener comunión con Dios. ¿Saben? El que iba a ofrendar regularmente no podría acabar con todo un animal. Y lo vamos a ver después. El propósito era también traer a algunos de entre su pueblo y decir, hermanos, gocémonos en la presencia de nuestro Dios. Juntos. Oh, hermanos, ¿qué es la Santa Cena? No solo comunión con el vivo Dios, sino comunión espiritual con la iglesia, la cual tiene un mismo sentir. Hermanos, la paz con Dios no solo nos provee paz con el vivo Dios, nos provee paz con la familia de Dios. Si tú no eres de la familia de Dios, si tú no tienes paz con Dios, no eres de su familia. Oh, hermano, pero si tú eres, goza. Busca amar a tus hermanos, busca la comunión con tus hermanos, gózate con tus hermanos, deleítate con ellos. Es tu familia para que te deleites con ella. Por eso es que cantaban
el salmista, caminando hacia Jerusalén, lo que se llaman los cantos de ascenso. Iba cantando alegre su corazón. Oh, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué deleite, qué goce vivir y experimentar la comunión con los hermanos. Y por último, se necesitaba purificación para presentar la ofrenda de paz. Hermanos, Pablo nos dice en 1 Corintios 11 que tengamos cuidado, no sea que vengamos descuidados a la cena del Señor. Y es por eso que algunos no la han discernido, porque algunos no han discernido el cuerpo de Cristo, que unos duermen, que algunos están enfermos y otros duermen. Oh, hermanos, es que el vivo Dios que se presentaba con Israel para tener comunión con el pueblo, que era celoso de su santidad, es el mismo Dios que está con nosotros. Es el mismo, es el eterno Yahvé que está con su pueblo. Oh, hermanos, alabemos a nuestro Dios y ofrezcamos ofrendas de paz en gratitud y gocemos de la comunión que estas ofrendas de paz nos permiten gozar, y empecemos a preparar nuestros corazones para la celebración de la cena del Señor. Amén.